¿Empiezo yo? Sí, yo no. Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy, antes de empezar, quiero comentar, no vamos a hablar de Azure OpenAI, ni de ChatGPT ni nada, por si acaso alguien se ha equivocado de track. Si alguien se quiere marchar, hasta tiempo todavía, pero no va a haber nada de ChatGPT. Vale. Hoy somos solo aquí Jorge Fernández y yo, que somos desarrolladores en Prodware, somos bastante tradicionales y seguimos con los test de carga, que seguramente alguno haya oído hablar de ello, pero seguramente o no han tenido tiempo por circunstancias de los proyectos o no hayan podido dedicarle todo el cariño que les gustaría. ¿Vale? Aquí tenéis nuestras cuentas de Twitter, por si alguno tiene algún comentario o algo. Ahí nos podéis encontrar y por las redes sociales seguro. A ver, en general, ¿soléis hacer pruebas de carga a la hora de probar vuestras aplicaciones? ¿Las subís, esperáis que reviente y alguien os llame? Que revienten, ¿no? La pregunta es sencilla. ¿Quién ha hecho una prueba de carga alguna vez de los que estáis aquí? El antiguo Visual Studio y en Azure, usando Azure Load Testing. Bien, pues estamos en el sitio ideal. No está mal, ¿eh? O sea, 4 personas no está sí, mal. no sé si con el tiempo que nos han dejado y que esto lleva Java, no sé si nos dará tiempo que compile todo en los 30 minutos, 20 y pico minutos que nos quedan, pero yo creo que se va a intentar. Vale, en primer lugar, agradecer a todos los patrocinadores que nos hayan dejado participar en este evento, invitar a los que estáis aquí, que invitéis a vuestras empresas a que sigan colaborando de esta manera, a ver si, como digo siempre, llegamos al punto en el que no nos cojan todos los logotipos de las empresas en las... Tengamos 2 slides de... 2 slides, eso es. El objetivo, como digo yo, objetivo 2025, 2 slides de patrocinadores. Y hayan más regalitos y más... Bueno, ya se verá, no vamos a adelantar nada, pero después a las 5:20 verán las cosillas que hay. Una pequeña agenda que voy a ir de carrerilla para compensar un poco el deadline que llevamos. Una pequeña introducción, cómo funciona, unos requerimientos, los beneficios, los casos de uso del día a día, cómo empezar y la pregunta importante que es la 7, ¿cuánto cuesta? Que eso seguramente no los desarrolladores, pero sí los jefes de proyecto que tengáis os pregunten, ¿pero cuánto cuesta? Importante. Importante. Todos tenéis jefes de proyectos que preguntan cuánto cuesta, ¿no? Vale, Azure Load Testing, pues nada, como podéis ver, es como todos sabréis, es una herramienta de carga, ¿vale? Que nos permite a los distintos desarrolladores evaluar las capacidades de nuestras aplicaciones. Se integra perfectamente pues, con distintas herramientas como puede ser Team Foundation, Server, antiguo TFS, todavía se sigue usando en muchas empresas, ¿vale? Application Insight, Visual Studio Code, y pues nos facilita ese trabajo diario que antiguamente se hacía con las versiones iniciales de Visual Studio. Correcto. Bueno, como comentaba, se integra perfectamente en Visual Studio, nos va a dejar poder subir a través de una aplicación, o sea, de un fichero, en este caso que se realiza un script que se realiza con Java, nos va a dejar poder hacer una prueba de carga en la nube desatendida, es decir, que no vamos a necesitar una buena máquina, por eso sí recordaréis que cuando teníamos Visual Studio, para poder hacer una prueba de carga en el Visual Studio, era un poco pesado y con un equipo normal, si la carga de datos era bastante grande, pues iba un poco comprometida. Nosotros vamos a ver que esto se puede hacer de forma desatendida y bastante rápido en comparación con lo que era el Visual Studio. ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo que en sí, internamente, cómo funciona Azure Load Testing, pues es basado en máquinas virtuales para simular esos usuarios concurrentes. Luego daremos la definición de usuario concurrente en Azure, ¿vale? Eso lo dejamos para el final. Con esto lo que conseguimos es que los resultados que se nos presenten pues, sea en formato desatendido, como comentaba Jorge, y tendremos todas las métricas que estamos acostumbrados a ver o a ver antiguamente en el antiguo Visual Studio. Sí, podemos tener métricas desde que nos calcule media de peticiones, poder lanzar hilos recurrentes y concurrentes de distintos usuarios, ver la aplicación que menos ha tardado, la petición que menos ha tardado, la que más ha tardado, hacer medias, incluso se puede llegar incluso hasta... hacer una carga simultánea, pero parametrizar para que la carga, por ejemplo, nos haga 50 peticiones, espere un par de segundos a que se recupere la máquina y vuelva a hacer otras 50 peticiones o poder lanzarlas de golpe. O sea, el baremo a la hora de configurar es bastante grande y después veremos incluso un ejemplo de cómo hacer el fichero de configuración y cómo hacer la prueba en Azure. Requerimientos previos. ¿Qué necesitamos? Paciencia con JMeter, aunque más o menos va bastante bien. Es una aplicación que está desarrollada en Java. Necesitamos instalarnos las herramientas de Java para poder compilarla. Sí, usamos Java. Sí. De hecho,
Yo pensé que nunca iba a tener que volver a instalar en el equipo y me tuve que hacerlo. La aplicación, que la veremos después un ejemplo, cuando la abrimos realmente nos da diferentes parámetros, la configuramos mediante un proxy con un navegador y ejecutamos en local la URL de la web a la que queremos hacer distintas pruebas. Las pruebas se van quedando marcadas y después nosotros, a través de ese fichero que quedan las marcas, podemos o bien utilizarlas todas. En algunos casos, como las webs actuales usan JavaScript, hay muchas peticiones que no quedan bien marcadas o incluso pueden fallar por temas de tokens. Entonces, nosotros marcamos las que necesitamos para hacer la prueba y como veremos en el ejemplo, incluso podemos ayudarnos de ficheros externos tipo CSV o tipo TSV. Realmente lo que necesitas es un fichero plano que, separado por el limitador que necesitemos, podemos decirle los diferentes parámetros que necesitamos y, por ejemplo, con una sola URL, por ejemplo, el ejemplo que veremos es un comercio electrónico, con una sola URL podemos decirle que vaya a N familias, porque ese fichero las tiene todas marcadas, o a N subfamilias o N productos. Entonces, con una sola petición y ese fichero, que por cierto, el fichero también se puede subir a Azure Load Testing, tenemos la posibilidad de hacer todo el barrido de URL solo con una única petición. Bueno, lo que comentábamos, instalamos Java con un poco de paciencia. Nosotros ya lo tenemos instalado, o sea, por ventaja lo tenemos ya puesto y no hay que hacer nada más. Y teníamos como veis, un bonito hilo de pruebas, o sea, test de plan de pruebas preparado. Hemos comentado que, como habíamos dicho antes, podemos hacer hilos en paralelo. Realmente la limitación que tiene al subir el fichero de la configuración a Azure Load Testing, la limitación del fichero es la que queramos. Sí tenemos que tener en cuenta que después veremos los planes de precios de Azure, que en función del tiempo que estén las máquinas levantadas nos van a cobrar. Es decir, nosotros podemos lanzar en una máquina desde 500 peticiones simultáneas a una únicamente y en principio la limitación que tiene el fichero en local es la que dé tu máquina y en Azure es la que dé tu cartera. Básicamente no va a haber, ese es el principal beneficio de este servicio. Vale, no es caro, pero veremos que limitaciones no hay ninguna. Como decíamos, tiene información de distintas métricas, carga por página, mínimos, máximos, medias. Podemos simular delays, porque a veces en algunos casos es necesario formular algún tipo de delay, o incluso que la web, vamos a imaginar, por ejemplo, que simulamos el alta de un usuario. Ese alta de un usuario se están haciendo con datos reales. Si nosotros no hacemos el delay y la siguiente petición que le estoy diciendo es cárgame el usuario, a lo mejor el usuario todavía no está insertado en SQL o donde sea, en la base de datos. Por eso es necesario a veces poder configurar delay para que la prueba sea correcta. Y lo último que comentamos es el fichero. He puesto CSV, pero se traga prácticamente cualquier cosa. Es un fichero plano. Le puedes poner el nombre que tú quieras. Simplemente tienes que referenciarlo y se marca, veremos la configuración cómo se hace. Es decir, le tenemos que definir cada columna del separador, qué nombre va a tener de variable, y luego reutilizamos las variables dentro del lanzamiento de la petición. Beneficios. Para nosotros los desarrolladores de a pie, como yo digo, pues al final es lo que comentaba Jorge al principio. Se acabó eso de, no, es que mi máquina peta cuando le intento meter 5.000 usuarios para hacer una prueba de carga. Al ser de forma desatendida y apoyarnos en Azure, todo eso nos olvidamos de ello. Claro, es que el ejemplo viene en sí cuando, por ejemplo, nos encontramos que montamos una web, o se nos pide una web, se monta, alguien decide que, por ejemplo, un plan tipo S1 o S2 es suficiente y no es suficiente. Pero ese no es el problema, no es suficiente, sino no es suficiente y se levanta una incidencia de que ese servidor no es suficiente. Vale, y esa incidencia nos dice, ese servidor no es suficiente, pero ¿cuál es suficiente? ¿A cuál escalamos? No ha habido pruebas de carga. A lo mejor levantamos un S2, le decimos al cliente, por ejemplo, que el cliente, si fuera tipo CSP, va a pagar X, le tenemos que llamar para decirle que ese X no va a poder ser porque va a ser un poco más, pero a lo mejor ese poco más lo que va a implicar es que dentro de 2 meses vais a volver a llamarlo. ¿Por qué? Porque no se han hecho unas pruebas de carga o bien... Bueno, el mismo día. O bien se nos da el caso de, vale, perfecto, te lo voy a ampliar. ¿Cuántos usuarios recurrentes va a tener el cliente? Él sabrá. No, sabrá no nos sirve. Entonces son pasos que sí tenemos la parte de desarrollo, por lo menos intentar presionar un poco porque esos valores, esos datos los necesitamos saber, sobre todo porque necesitamos, primero, lo más importante, que el producto funcione
Y segundo, la imagen. Bajo mi concepto, y creo que el de él, y creo que todos los que estamos aquí, no podemos estar hablando con un cliente cada 2 meses para decirle que su máquina no es suficiente, porque lo primero que va a pensar, esta gente no sabe lo que está montando. A lo que Jorge quiere llegar es, no podemos ir a un cliente o de forma interna a decir, vamos a montaros una web, en este caso un e-commerce, que es lo que vamos a mostrar, para un plan básico o un plan compartido, un plan S, llegar, salir a producción y de repente que la web se caiga en cuanto salga a producción. Claro. No, es que hay que escalar. Vale, Claro. escalamos a un S2. Haces un corte, haces una ventana de cambio, paras producción, escalas a un S2. No, es que tampoco es suficiente. Hala, vamos a un premium. Y de lo que vendimos cuando hicimos la preventa de un plan de servicios de 50 euros, nos estamos yendo a uno de 150. O sea, con esto en general lo que estamos intentando evitar, y queremos trasladar a todos los que podáis hacerlo, Es antes de. es decir, el que nos llegue a nosotros o cualquier tipo de empresa, oigan, he vendido un e-commerce y ya cuando nos llega a nosotros, antes de montar la infraestructura, he vendido un e-commerce y el cliente sabe que va a pagar 60 euros. ¿Por qué? ¿En qué te basas? ¿Cuántos usuarios tiene el cliente? No se sabe. Entonces, lo que queremos es intentar poner esto como algo que sea de uso mandatorio a la hora de levantar nuestros repositorios. Igual que hacemos, iba a decir igual que hacemos test de pruebas, pero claro, también es cierto que eso va para otra charla. Pero imaginaos que en los test de prueba lo estamos haciendo, pues un test de esto también sería necesario. Vale, igual que tenemos conceptos que más o menos creo que se está aplicando al 100%, en plan no hacer pull request, no poder ir a las ramas directamente, pues esto debería ser algo más, ¿vale? O sea, lo que pretendemos en esta charla, tanto Jorge como yo, es que tengáis en la cabeza que Azure Testing tiene que llegar antes de salir a producción e incluirlo dentro de los ciclos de vida del desarrollo. Como veremos en el ejemplo, lo integraremos dentro de Azure DevOps, ¿vale? Por ejemplo. ¿Cómo funciona? Vamos a ir un poquito más rápido. Sí. Los beneficios ya los hemos enumerado, ¿vale? Reducimos el riesgo de los errores, los problemas de rendimiento en producción, identificamos los cuellos de botella, eso lo tenemos ya claro y lo hemos enumerado. Casos de uso, que es lo que seguramente más de uno tenga sus preguntas. Aquí, como el propio servicio indica, se puede utilizar para podemos simular cualquier tipo de entorno, podemos aplicarlo a aplicaciones móviles, podemos utilizar para evaluar todo lo que queramos. Por ejemplo, Jorge ponía el ejemplo, hemos puesto un e-commerce por no mostrar la típica API de Weather Forecast. Aunque el ejemplo se vea sencillo, el JMeter admite cabeceras, o sea, admite cabeceras de token, admite peticiones GET, admite POST, admite cualquier tipo de parámetros, o sea que hay diferencias, por supuesto, pero no creo que cosas que se puedan hacer, por ejemplo, con acceso a la API, no te lo deja hacer JMeter, ¿vale? El ejemplo será más sencillo. Igual que te captura cuando haces un post, tú ves en plano, porque está por su proxy, ves en plano la petición que se ha realizado. Al final, cuando desarrollamos las webs, en este caso e-commerce, sabemos cuál es el camino más habitual que puede seguir un cliente basándonos en el tráfico de la web y en base a eso hacemos esa configuración que comentaba Jorge de familias, productos, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo yo, hay que tener esa parte parametrizada para llegar a... Claro, tener en cuenta que el fichero de pruebas, no el fichero de script, sino el fichero de pruebas con los datos, ese fichero está incluido, lo hemos incluido en el DevOps, o sea, está incluido en el código fuente. Es decir, si nosotros nos damos cuenta que vamos a probar, se ha añadido por la noche un proceso nocturno, se han añadido 50 subfamilias nuevas, nosotros podemos añadir en ese fichero las 50 subfamilias y el proceso de test lo va a lanzar con esas familias. También te va a decir si se ha podido llegar bien o no. ¿Cómo empezar? Lo que hemos comentado, ¿vale? Como vamos con un poquito de prisa, seguimos y pasamos. Al final, la propia Azure Load Testing ofrece plantillas predefinidas, pero al final todos sabemos cómo funcionan nuestras webs, nuestros portales de compras, y somos los que tenemos que definir cuál es ese camino y cuál es el camino que queremos evaluar dentro de Azure Load Testing. ¿Cuánto me voy a gastar? Aquí podemos discutir y debatir. Seguramente haya perfiles que tengan dudas y al final lo importante es, no es tan caro. Al final el propio Azure Load Testing pues nos cuesta unos 9 euros al mes. Ojo que es una coma, yo también me asusté, ¿eh? Nos asustamos todos, ¿vale? Pero cuando sacamos la slide yo me paré y dije, bueno, son euros, son 9 euros. Son 9 euros al mes por 50 euros de usuario. ¿Qué es un usuario virtual? Pues como pone abajo, es un usuario que está contemplado son 50 usuarios virtuales los que se entran dentro del plan gratuito al mes.
Luego, cada usuario virtual que se quiera simular tiene un coste de 0,136, ¿vale? ¿Y cómo se calcula? Pues un usuario virtual es el número de usuarios virtuales simulados por la duración de la simulación en minutos dividido entre los 60 minutos por hora. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos las pruebas y le ponemos 50 hilos, 50 iteraciones, está simulando usuarios. Esos 50 peticiones, el tiempo se va a acumular y va a entrar dentro de tal. Y luego tenemos también planes que a partir, como todo en Azure, a partir de un precio, de una cantidad de usuarios, baja el nivel de precio. El ejemplo más claro es el de abajo. Si tenemos 1000 usuarios virtuales durante 30 minutos, se nos cobrarán 50 horas de usuario virtual. Pues es hacer la extrapolación de 50 horas con los una forma de poder casar bien esto con un cliente, vale, 500 usuarios. Te puede decir el cliente que es caro. Yo creo que estamos de acuerdo todos que una web que tenga 500 usuarios redundantes, se puede permitir el gastarse esto, ¿vale? Redundantes y concurrentes. Correcto. O sea que... Conclusiones. Al final, como comentábamos, es una herramienta súper poderosa, o sea, nos puede servir para cualquier tipo de escenario y nos ayuda a mejorar. Al final, el producto, como comentábamos, a nivel proveedor-cliente, tenemos que ser nosotros los que le pongamos en valor al cliente muchas veces los servicios que ofrece Azure y cómo pueden casar todos esos servicios dentro del ciclo de vida del producto, ¿de acuerdo? Vale. Llega lo guapo y vamos bien, yo creo. Vamos a al JMeter. Tenemos hasta las 11, ¿no? David. Tenemos hasta... 11, ¿no? Sí, más bien. ¿Qué estás compilando? ¿Está compilando Java? No. Ya está. Vale. Vale, voy a intentar explicar. Nosotros cuando entramos al fichero, vamos a simular que hemos configurado el proxy, configuramos el proxy y la URL a la que queremos acceder. Vale. Cuando nosotros configuramos el proxy y la URL que queremos acceder y empecemos a lanzar peticiones, o sea, lo ponemos a escuchar, tener la opción creamos un screen recorder y lo ponemos a escuchar. Cuando lo ponemos a escuchar, aquí se nos van a ir entrando, todo lo que vemos en verde, van a ir entrando las peticiones que hemos capturado. Vale. Estas peticiones están customizadas, ahora enseño por qué. Y a su vez podemos ayudarnos de distintas vistas y de un fichero de datos externos. ¿Veis que en la parte de familia pone familia? Baja a la siguiente, David, a la de familia, y tiene un parámetro. Ese parámetro, que casi me como esto, ese parámetro viene del fichero externo. Nosotros una vez que tenemos la configuración, nos vamos al fichero externo. En el fichero externo le estamos diciendo una ruta donde debe estar. Por supuesto, esta ruta tiene que ser a la hora de subirlo a producción, tiene que ir en plano, sin la ruta previa. Y le estamos diciendo que la primera columna va a ser familia, la segunda subfamilia, la tercera producto y que va a estar separado por comas. Vale. Nosotros una vez que tenemos eso, vete por ejemplo a la petición de familia o de subfamilia, por ejemplo, le estamos diciendo, ojo, ya en el título, para que nos coloque bien cuando lancemos, nos va a salir subfamily, family / subfamilia. Aquí tenemos la URL donde vamos a probar y aquí le estamos diciendo que necesitamos navegar a la subfamily. Con eso ya tenemos la prueba realizada. Ahora vamos a simular una prueba. Dale a borrar arriba y lánzala. Vamos a lanzar una prueba con 50, no pasa nada. ¿Vale? Y vete aquí a los resultados. Ese, por ejemplo. O el de abajo, si quieres, mejor. Ahí, como veis, bueno, vete primero si quieres al de arriba y después lo vemos. Como veis, está lanzando las 50 peticiones al home. Esto se podría quitar porque no es necesario, pero ahora mismo está intentando conectarse y navegar a esa web 50 usuarios concurrentes. En el momento que termine, que lo veremos ahora en un momento, pásate a lo de los resultados. De todos modos, Jorge, no será la primera web que se cae simplemente con entrar a home. Esta web, este test que tenemos, se nos ha caído con 50 usuarios, ¿vale? Porque tiene un S1 y una base de datos muy, muy pequeña. Aquí, como veis, tenemos las siguientes peticiones. ¿Veis que Computer o Apparel no está en ningún lado? Simplemente lo está cogiendo el fichero de configuración. Y al final de abajo, si le das al scroll, David, que todavía no ha terminado,
no ha terminado porque está por mi móvil saliendo. Abajo nos está sacando unas medias, que nos está diciendo la media de lo que ha sacado. La media, hay peticiones con error, ¿veis que aparece alguna con error? Nos va a decir la media abajo, 1,75 de las peticiones ha ido con error. Estos errores están forzados en la web. Y nos saca todo lo que ha conseguido, ya ha terminado, a lo que ha conseguido lanzar. Vale, nosotros con esto, si quieres, enséñales el fichero de configuración, si puedes, por fin. Y ya nos vamos a DevOps. Ese es el fichero de configuración. Familia, subfamilia y un producto. En el caso de no tener subfamilia, se deja el campo vacío y no hace absolutamente nada. Pero eso es un fichero de configuración que se puede ir actualizando y se debe ir actualizando en función, si queremos recorrer todo el árbol de productos. Oye, voy a añadir 50 productos nuevos. Los añado y tengo todo el árbol de recorrido. O incluso sin base de datos. Es decir, hay muchas maneras de poder sacar el script para poder recorrerlo. O incluso hay pruebas de carga que con cargar varias familias, hacer una prueba tienes. No hace falta que se recorra todo. Porque básicamente al final es dinero y tiempo. Yo del JMeter, si alguien quiere preguntar algo, si no pasamos a ver la demo en DevOps. Vale, pues vámonos a DevOps si quieres, David. Vale, pues hasta aquí lo que sería el trabajo diario del desarrollador, pero llega el punto en el que tenemos que ver cómo podemos automatizar esto y que no nos lleve mucho tiempo cada vez que hay que hacer un cambio en la web. Para ello, pues, como comentábamos, utilizamos Azure DevOps como herramienta para la integración de los tests, ¿vale? Donde metemos estos códigos de JMeter, exportamos la configuración. Y ese fichero es justo el que yo he enseñado, si lo grabamos, se convierte en eso. Por lo tanto, incluimos la propia configuración de JMeter, la incluimos dentro del ciclo de vida del producto, ¿vale? Con su propio versionado y con su trazabilidad, lo cual, pues, al final nos da una vista más concreta. ¿Cómo ejecutamos esto dentro de DevOps? Una vez que tengamos las pipelines de despliegue, de su integración continua, de su despliegue continuo y se genere su artefacto, pues lo que hacemos es que tenemos una pipeline, que es esta, ¿vale? Utilizando una task de Azure Last Test. Perdón, a la hora de utilizar las tasks, tener en cuenta lo mismo que cuando usamos los minutos gratuitos o los minutos de cliente a la hora de compilar. Si lanzamos el plan de pruebas, el load testing por cada entorno, nos va a sumar. A lo mejor no es necesario sino un entorno UAT, en un desarrollo, ¿vale? Pero intentar no lanzarlos los tres porque al final nos quedamos sin minutos free, entre comillas. Es lo que comentábamos antes. La idea de esto, o la idea como nosotros vemos este producto es, antes de llegar a producción o incluso de llegar a un entorno de UAT, podríamos probar a lo mejor 50 usuarios en desarrollo y luego ya irnos a un entorno de UAT que será algo muchísimo más puntual previo al paso a producción e irnos ahí a los 500 usuarios. Bueno, como veis aquí tenemos una pipeline hecha en YAML, pero para que tengáis el vistazo bonito de lo que es la extensión, esta es la extensión, ¿vale? Es una extensión de Azure DevOps que nos permite la integración con JMeter y Azure Load Testing. Luego pasaremos los enlaces para que los tengáis por ahí. Bueno, como veis el YAML... lo vas a enseñar ahora, vale. Como podéis ver, lo tenemos configurado. Hemos hecho varias ejecuciones previas a la charla para que no reventase aquí en público. Para que tener datos. Queríamos evitar el efecto demo. ¿Por qué contamos esto? Al final, ejecutar una prueba de carga de 50 usuarios, que es lo que configuró Jorge, tarda alrededor de unos 6 minutos, ¿vale? Creo que no es tiempo. Con lo que todos los días dedicamos a hacer esa automatización, si lo hacemos una vez y lo automatizamos, ya nos estamos ahorrando 6 minutos cada día o cada vez que hagamos un desarrollo. Claro, creo que es importante. Claro, y tener en cuenta que no tienes que tirar de ninguna persona física para... Oye, puedes hacer... No, ya está configurado, lo haces solo. Que no tengan miedo los cubas, que igual que en ChatGPT no se van a quedar sin trabajo. Pero que son herramientas que nos pueden ayudar y está configurado. O sea, simplemente es... Oye, ¿hay recursos para hacer esto? Sí, vale. O vender al revés. ¿Qué pasa si esto no lo tenemos configurado? A lo mejor es la imagen de tener que cambiar, la imagen de que damos hacia el cliente, lo tenemos configurado, nos sale esto. Yo no creo que, si lo digo sinceramente, no creo que haya nadie en su sano juicio que le diga, oye, podemos instalar esto y nos cubrimos con esto, vendiéndosele bien la realidad que es. O sea, le vendemos bien esto. Yo creo que cualquiera lo podemos instalar y lo podemos usar. Y no es complicado de utilizar. Ahora está lanzando David una... Sí, para que veáis, al final es una pipeline típica de DevOps, ¿vale? Con una task que ejecuta el fichero de configuración que definía... El fichero de configuración ya a su vez tiene enrutado el fichero de test dentro, de prueba. El CSV. El CSV.
y ya está, o sea, termina, te va a hacer su prueba. Y ahora señala David vamos bien de tiempo, ¿no? Los informes que devuelve. Si no lo enseñamos un informe que ya haya terminado, vamos de tiempo, sí. Eso sería, bueno, David lo puede comentar, eso sería cómo nos deja plasmado, entre comillas, gráficamente cuando termina de hacer el Azure Load Testing. Vale, aquí podéis ver las distintas ejecuciones que hemos hecho esta semana para probar el servicio, ¿vale? Como podéis ver, veis que ya nos dice que estas ejecuciones se han ejecutado desde Azure DevOps, lo cual nos da una demostración más de que Azure y Azure DevOps siempre tienen que ir de la mano. Y nos muestra un informe más ejecutivo de las pruebas que hemos hecho y más visual probablemente, ¿vale? Que el propio JMeter. Ese informe esas pruebas en Azure DevOps que hemos configurado, como enseñantes en el JMeter, había peticiones que nos daban hasta 20 y pico segundos. Eso es demasiado por una petición web. Es decir, podemos configurar el JMeter no solo que nos devuelva un 200, sino que nos devuelva un 200 o antes de que pase 5 segundos, corte la petición y la marque como error. Vale, no podemos llegar hasta, incluso aquí en el DevOps le podemos decir, vale, lánzame el test y si alguna petición va a más de 5 minutos, me haces un informe, me lo paras y no me despliegas a producción. Vale. Y hay algo muy importante, podemos definir en los criterios de las pruebas de carga que si alguna petición que tengamos identificada tarda más de X milisegundos, la pipeline no pase. Por lo tanto, ya estamos protegiendo que el producto o la versión del producto que queremos desplegar no pase a los siguientes entornos con ese pequeño bug en cuanto a rendimiento o prueba de carga. Correcto. Eso se puede parametrizar en el propio fichero de Azure DevOps que teníamos incluido dentro del repositorio. Correcto. Como podéis ver ahora mismo en pantalla está el estado Provision que está generando por debajo Azure Load Testing todas esas máquinas virtuales para hacer esa simulación de usuarios. ¿De acuerdo? Lo que nos va a permitir el fichero de configuración, al estar a la redundancia, configurado dentro del repositorio, es que si alguien quiere tener varios entornos, puede tener un fichero diferente de carga por entorno. ¿Vale? Es importante porque a partir de ahí podemos hacer prácticamente cualquier cosa en cuanto a las pruebas. En pantalla pues tendríamos una ejecución previa que hemos hecho a la charla, donde podemos ver los resultados de una forma muchísimo más visual y que podemos presentar al propio cliente y decir, mira, nosotros tenemos un producto de e-commerce que hemos desplegado basándonos en los criterios que tú nos comentas en cuanto a usuarios que vais a tener de forma concurrente, o nosotros como proveedor decir, nuestros costes de Azure, nuestro plan de servicios que te proponemos en la propuesta va ajustado, por ejemplo, pongamos un número, vamos con un S1 basado y nos va a aguantar hasta 1000 usuarios concurrentes, o 50. En este caso eran 50 porque cuando metimos más sí que es cierto que el S1 murió y el e-commerce murió. Y mi cuenta MNPVPN también. Sí, si la Global Azure hubiese sido 2 días después, probablemente nos hubiese tocado buscar otra suscripción para moverlo todo. Sí, el problema es que son varias charlas y sí. Bueno, en principio, como decía David, se ve ya el tipo de resultado. No sé si la prueba, si este es el... Este es el anterior. Este es el anterior. El anterior nuestro, no sé si... como se ve, tarda un poco. Bueno, podemos ver en vivo, se estará ejecutando y esto se va actualizando, como podéis ver en pantalla. Y va a actualizar los datos de navegación. Y listo, ¿no? Y listo. No sé si alguien quiere preguntar algo de lo que hemos visto, tanto del JMeter como de los pasos previos que hemos hecho y el paso de DevOps. Sí, dime. El reporte también se puede ver desde Azure DevOps Portal, ¿no? Sí. Sí, a través de la propia pipeline sí, puede, sí, que se ejecuta. Tenemos, creo que 3 minutos todavía. No sé si te da tiempo. Vamos a ir a pipelines, vamos a coger una ejecución previa. Y en la propia ejecución se ve ese mismo informe, pero de una forma bastante peor. Vale, o sea, no tiene una tab adicional. No, pero seguramente haya otra extensión, como puede ser el Public Code Coverage o alguno por el estilo, que lo puedas conectar con esta extensión de Azure DevOps y mostrarlo dentro de la pestaña de aquí, ¿vale? Sí. De todos modos, si quieres, tienes nuestros Twitter. Nos escribes y te lo miramos y te decimos sin problema, ¿vale? ¿Vale? Pero de forma ejecutiva, ya digo, al final el cliente muchas veces es reacio a entrar a Azure DevOps a ver cómo ha ido la ejecución y de forma más visual, pues tenemos aquí el informe. Nosotros lo que hacemos normalmente es conectar este informe a Power BI y entregarle un informe en Power BI de este informe para que el usuario pueda, el cliente en este caso, pueda filtrar y jugar con los datos de las pruebas de carga. Entiendo que el resultado del test se puede, o sea,
Sí, exacto. Por ejemplo, lo que comentamos antes, podemos parametrizar que si el tiempo de respuesta de al consultar una familia, que comentaba Jorge, es excesivo, la pipeline se la da negativa porque no cumple el criterio y en ese caso entonces pues no se queda desplegado en desarrollo, pero el test es erróneo. Y es ahí cuando levantamos la mano y decimos, o escalamos el plan de servicios o tu aplicación no va a superar tantos usuarios. Bueno, sí lo supera porque a lo mejor hemos definido que el tiempo de respuesta, pero ten en cuenta que cuando accedas a consultar a la familia tal, el tiempo de respuesta va a ser mucho mayor. Sí, dime. ¿Perdona? En cuanto a la infraestructura, tendríamos que verlo, la verdad. Esa opción no la hemos Seguimos en el visto. mismo caso, o sea, si quieres nos escribes, nosotros lo miramos y te lo comentamos. ¿Alguna pregunta más que creo que nos están esperando ya? Sí. ¿El informe de reporte también es configurable a través del limiter o de la pipeline o algo? ¿De los gráficos que te salen? No, es un propio servicio de Azure Load Testing, es el que genera el informe y sí, pues se puede customizar, pero al final este es el básico, ¿vale? Sí. Pero sí que se puede configurar. Sí, aparte de limiter tiene bastantes extensiones. Estas que pusimos eran dos básicas, la del informe de métricas y las peticiones, los estados, pero hay bastantes más plugins para poder... También Azure Load Testing permite la comparación entre un informe que a lo mejor ejecutamos hace 15 días o en el último sprint con el siguiente. Así podemos comprobar que los desarrolladores, a ver en qué punto del ciclo de vida del producto se ha devaluado nuestro código. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Nada. Pues señores, muchas gracias.